Hoy he venido a una cita con Dios, a este instante de adoración, para hablarte y contarte mi día en un momento. Quiero escuchar y sentir que tu voz me da la calma, la paz y el valor que necesito para estar tranquilo en mi vida.
Nada me turba si estás junto a mí, por eso quiero estar frente a ti, para contarte cada detalle de mis días. Nada mejor que poderte sentir y en tu palabra poder descubrir ese mensaje, esa voz de esperanza que anima mi vida. En esta cita te vengo a decir que tú me sostienes si siento temor. Todo se pasa, todo se calma cuando estoy contigo, Jesús. Nada me turba si estás junto a mí, por eso quiero estar frente a ti, para contarte cada detalle de mis días. Nada mejor que poderte sentir y en tu palabra poder descubrir ese mensaje, esa voz de esperanza que anima mi vida. Todo se pasa, todo se calma cuando estoy contigo. Todo se pasa, todo se calma cuando estoy contigo. Cuando estoy contigo. Noches, estimados hermanos, con gran alegría retomamos nuestro curso en este octavo tema, después de la semana pasada que por cuestiones de nuestra asamblea de pastoral bíblica no pudimos reunirnos. Agradecer a Dios que nos ha sostenido y pedirle a Él que nos acompañe y que nos permita poder enamorarnos cada vez más de su palabra. Vamos a invocar su nombre y a pedirle al Señor que sostenga pues este momento, este encuentro con Él. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, pues agradezco a todos ustedes que estuvieron muy atentos leyendo el libro del el Eclesiastés, libro del Cogelet, un libro, como les decía, con una sabiduría muy hebrea, muy profunda, muy práctica, un libro que inspira a pensar en lo fundamental, que inspira a volver a Dios, a reconocer a Dios como el autor de todo. Y quisiera, como oración, leer estos versículos tomados del capítulo 3 del libro del Eclesiastés. Dice el Eclesiastés, capítulo 3, versículo 12 y siguientes. Sé bien que no hay para el hombre mayor felicidad que alegrarse y buscar el bienestar en su vida, y que todo hombre coma y beba y disfrute bien en medio de sus fatigas. Eso es don de Dios. Sé bien que cuanto Dios hace es duradero. Nada hay que añadir ni nada que quitar. Y así hace Dios que se le tema. Lo que es, ya antes fue. Lo que será, ya es. Y Dios restaura lo pasado. Más cosas todavía he visto bajo el sol, en la sede del derecho, la iniquidad, y en el sitial del justo, el impío. Y dije para mí, Dios juzgará al justo y al impío,
pues hay un tiempo para cada cosa y para cada acción aquí. Esto es palabra de Dios. Y bueno, yo espero que la lectura de este libro lleno de sabiduría, pues nos inspire, nos motive, pues nos permita ahondar en este conocimiento del Dios de Israel, del Dios que nos ama, del Dios que nos está mostrando su misterio. Si alguien no tuvo la oportunidad de leerlo, ojalá, como he escuchado buenos comentarios de gente que me ha mandado sus mensajes o que nos hemos encontrado aquí en la catedral, de que la lectura del el Cojele le ha hecho muchísimo bien. Son consejos de un padre para con su hijo. Habla sobre lo esencial, habla sobre lo realmente importante y habla de evitar las banalidades de este mundo. La tarea del hombre es ser feliz y la única manera que tiene el hombre de ser feliz es agradar a Dios en todo lo que vive, en todo lo que hace. Entonces, ojalá que lo hayan leído con esa calma, con ese detenimiento y pues vayan subrayando a esas frases, esos pasajes en donde sientan ustedes que Dios les estaba diciendo algo, porque es la manera como Dios nos lo hace. He leído Eclesiastés capítulo 3, para los que están preguntando, versículo 12 al versículo 17. Eclesiastés 3, 12 al 17. Y hoy, pues vamos como ya les decía, vamos ya a empezar a meditar un poco sobre los textos de la Biblia. Este curso de iniciación a la Sagrada Escritura, pues tiene este propósito, que sepamos bien que leemos y que sepamos cómo vamos descubriendo a Dios en los textos de la Biblia. Y hoy vamos a empezar haciendo esta pequeña síntesis de la historia de la salvación. O sea, la Biblia es la historia de la salvación y lo que vamos a hacer durante estas clases es repasar cómo la historia de la salvación se nos va revelando. Y hoy, de manera muy particular, vamos a hablar de la historia de los orígenes, los capítulos 1 al 11 del libro del Génesis. Allí, así se llama, la historia de los orígenes, la historia del hombre, del origen del hombre, de la creación, de todo cuanto existe y sobre todo de algunas situaciones referentes a nosotros que vamos a tratar de reflexionar hoy. Y antes de pasar a leer propiamente estos primeros 11 capítulos del Génesis, quiero que recordemos esto, que la Biblia es la palabra de Dios que contiene la historia de nuestra salvación y contiene la respuesta que los humanos han dado a Dios en los diferentes momentos de la historia. Y como ya saben ustedes, esta historia de la salvación tiene dos momentos, dos grandes partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo como un tiempo de preparación y el Nuevo como la evidencia de la presencia de Dios en medio de nosotros. Y podríamos llamar aquí, hay estos seis etapas en la historia de la salvación. La primera etapa, que es la que nos hace referencia al origen, que es lo que vamos a hablar hoy. Dios como creador, como fundamento, Dios al principio de todo lo que se hace. Después viene la etapa de los patriarcas, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob y todo lo que el pueblo, cómo Dios va escogiendo y eligiendo a unos hombres para que estos pues lideraran a su pueblo. Luego
Después de este momento de la historia de los patriarcas, vamos a tener la liberación y la formación del pueblo. Con los patriarcas vamos a ver que el pueblo va a Egipto, allá es esclavizado, Dios los va a liberar y los va a hacer llegar a la tierra de la promesa. Luego, estando en la tierra de la promesa, este pueblo que va a empezar a vivir con Dios una nueva experiencia. El pueblo que vive bajo la alianza. Ya las tribus se reparten el territorio de la tierra prometida y ya Dios le va a presentar a ellos un proyecto de salvación. Es esta cuarta etapa del pueblo que va a vivir según la alianza y un pueblo que va a tener pues una dinámica, ¿no? Va a surgir aquí los jueces y después los reyes y la división de los reinos, etcétera. Hasta el momento en que por la terquedad o la testarudez del pueblo van a tener que salir exiliados a Babilonia. Luego, después, cuando ya el pueblo regresa, siempre bajo la acción de Dios, es un pueblo que va a vivir bajo una nueva alianza, ¿no? Esdras, Nehemías van a liderar este nuevo momento, esta nueva historia, y también allí es donde se va a hacer explícito, pues, esta venida del Mesías, que va a instaurar un reino universal y que va a morar para siempre con su pueblo, cosa que vamos a vislumbrar en la presencia y en la encarnación de Jesucristo, que es la última etapa de esta historia de salvación. Entonces vamos a tratar de ir repasando todas estas etapas y cómo la Biblia nos va dando cuenta de todo ello. Entonces hoy, insisto, vamos a hablar de la historia de los orígenes. Y para ello quiero que tengamos muy presente esto, porque de repente nos confundimos o entramos en crisis cuando no tenemos claridad de lo que el Génesis nos cuenta. Y la primera consideración que debemos tener es que el Génesis, el libro del Génesis, no es un reporte de lo que sucedió en los orígenes del mundo. El Génesis no es un libro de ciencias, no es un libro que nos va a contar históricamente cómo fue que se creó el mundo. El Génesis, como todos los demás libros de la Biblia, tienen una experiencia teológica y cuentan un relato teológico. Allí se va a reflexionar en este libro sobre la naturaleza humana y sobre algunos componentes que deshumanizan al hombre. Se esbozan algunas faltas pandémicas, o sea, que tienen que ver con toda la humanidad, que rompen la amistad entre criatura y creador, que va a destrozar la armonía del hogar común, de la tierra, y que va a repercutir, por supuesto, en todas las relaciones. La primera gran relación entre el hombre y Dios, luego dentro de la familia humana, y también entre el hombre y la mujer, y entre la humanidad y la creación. El Génesis va a narrar la transgresión del orden natural y cómo esta transgresión del orden natural va a repercutir en las relaciones familiares, sociales, religiosas y ambientales de todo el tiempo. Entonces, los primeros 11 capítulos del Génesis son una especie de prólogo para la gran obra de la Biblia. En este caso, para los primeros 5 libros de la Biblia. La prehistoria bíblica presenta a base de contrastes el origen de todo. Desde el principio se muestra la creación como un deseo de Dios y al hombre como lo más significativo de todo lo creado. El hombre y la creación son presentados como el resultado de un acto de gracia divina. Pero el hombre va a desviar su mirada y entonces cuando el hombre desvía su mirada va a acontecer la desgracia. Eso es lo que leemos en estos primeros 11 capítulos.
Antes de ver un poco cuándo fue que se echó a perder todo esto, pues vamos a repasar unas ideas sobre la creación. Los dos relatos, ustedes saben muy bien que hay dos relatos de la creación. Desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 4, hay un primer relato. Y luego del capítulo 2, 4, hasta el capítulo 3, va a haber otro segundo relato. Estos dos relatos se van a corresponder a sí mismos. En ambos, Dios va a llamar desde el caos y crea. Y después de la intervención divina, hay una perfecta armonía. Estos detalles que el autor bíblico nos está mostrando son como síntesis de lo que debe quedar en el corazón del que lee la palabra de Dios. Lo primero es que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Versículo 26 del capítulo 1. Y luego que todo lo que Dios creó lo juzgó bien, lo juzgó que era bueno. Y este juicio de Dios se va a repetir durante todo el primer capítulo, o sea, durante todo el primer relato de la creación. Y vio Dios que lo que había creado era bueno. Esto para que no le echemos la culpa a Dios de lo malo que hay en el mundo, ni tampoco de la perversión y la maldad existente en los hombres. Luego hay un man que no sintió esa empatía y entonces Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño y construyó de su costilla a una mujer, carne y hueso del hombre. Los dos estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Y este término va a ser muy importante, porque la inocencia con la que Dios nos ha creado, ¿verdad? Se va a echar a perder con el pecado. Después del pecado, el hombre sentirá vergüenza. Pero cuando no hay pecado, no hay vergüenza. Un breve comentario sobre el segundo relato de la creación. La segunda parte del versículo 4 del capítulo 2 hasta el versículo 25, donde habla de la creación del hombre y de la mujer y de este relato de la dormición del hombre para que Dios sacara su costilla. Lo primero que tenemos que decir es que Dios ha creado todo de la nada. Hay un desorden original. Dios se puso a crear y lo creó todo. Este todo está descrito con una bella forma polar, el cielo y la tierra. Todo lo que está arriba, todo lo que está abajo es obra de Dios. De esta tierra, como hábil alfarero, Dios plasmó un muñeco. Dios se puso a hacer un dibujo, una artesanía, algo. Y a este muñeco Dios le infundió el aliento vital, el soplo vital. Así, el muñeco de barro se convirtió en un ser vivo. El hombre antiguo observaba que a un hombre cuando moría no le salía más el respiro. De aquí que viera en este soplo algo vital. Dios sopló sobre la nariz y cuando el hombre respira está gozando de lo que Dios le ha dado. Cuando el hombre deja de respirar, que muere, ya es porque ya no está la presencia, la fuerza de Dios vital que lo sostiene. Ya está creado el hombre como nosotros lo conocemos. Un ser que tiene cuerpo, que respira, un ser viviente. Dios le pone un nombre. El hombre es dependiente de su creador y Dios le llama Adán. Siempre me han preguntado esto y hay que tener presente que Adán no es un nombre común, no es un nombre particular, sino es un nombre genérico. Adán significa hombre.
significa humanidad. Entonces, y Eva significa madre, ¿no? Ya nosotros aquí en nuestro castellano, pues le llamamos a una niña, le ponemos Eva y a otro le ponemos Adán, pero en el hebreo no es un nombre como si es David, como si es Samuel, como si es Abel, como si es otros, pero Adán como tal no es un nombre genérico, ¿verdad? Perdón, no es un nombre particular, sino es un nombre que engloba una, una, una realidad global como es la propia humanidad. Lo llama Adán. Y este nombre Adán viene de una palabra hebrea que significa tierra. En concreto, tierra roja. Eso es lo que significa Adán. ¿Por qué? Porque la tierra, los que han tenido la oportunidad de ir a la Tierra Santa, se han dado cuenta que no es como nuestra arena del Mar Blanca. La tierra en Israel es tierra roja. Y entonces ellos identificaron esta tierra roja con la piel del hombre, ¿verdad? De hecho, mm, los hebreos, pues no son güeritos o no son tan negritos, son más bien rojizos, una piel más tostada por el sol, como la mayoría de nosotros, no como yo. Entonces, el hombre tiene esta visión de la tierra roja, y de esta tierra roja Dios formó al hombre. Por eso le pone el nombre de Adán. El hombre está determinado fundamentalmente por la tierra, por lo creado. No es un ángel y menos aún un Dios. Es un ser creado, compuesto de elementos comunes a la creación. Con todo, tiene un algo que lo hace distinto de las demás criaturas inanimadas. Este algo es el espíritu, el respiro, lo vital. Nosotros diremos, de acuerdo con nuestra manera de pensar, que el hombre tiene un alma, ¿verdad? La diferencia entre alma, entre espíritu, es que el espíritu nos conecta con la trascendencia, con Dios. El alma es lo que nos mantiene vivos y los filósofos griegos dicen que todos los seres vivos somos materia y alma, porque el alma es lo que sostiene la materia. Entonces, las plantas tienen alma vegetativa y los animales tienen alma animal y nosotros tenemos alma humana. Pero lo que no tienen los demás seres vivos es espíritu, que es lo que Dios sopló en nosotros y nos permite relacionarnos con Él. Dios, dice el texto, tomó al primer hombre y lo colocó en una huerta, en el paraíso. Dios empleó al hombre para que cuidara de esta huerta, no para que la cuidara de los demás y no la dañara, sino para que la hiciera producir. Es decir, puso al hombre aquí para que trabajara, porque de cierta manera el creador hace al hombre co-creador. Si el hombre no cultiva la tierra se reseca. Si el hombre no trabaja y no cuida de los animales y no les va dando a cada quien pues su lugar y su forma, pues los animales pues van a perderse. Lo mismo pasa con los frutos de los árboles y demás. Y el hombre tiene que trabajar para cultivar la creación que Dios le ha dado. Puso Dios al hombre aquí para que trabajara. La tarea fundamental, radical del hombre es trabajar. Cuando el hombre trabaja, agrada a Dios. Por eso dicen por allí que cuando el hombre no trabaja, no le agrada a Dios. Y la pereza, ya lo sabemos todos, es la madre de todos los vicios. Para no morirse, deberá el hombre alimentarse y este alimento no le va a venir del cielo. El hombre, Adán, se debe procurar el alimento de la huerta. ¿Cómo? Trabajando. De aquí el valor fundamental que tiene el trabajo en la vida del hombre. El hombre se procurará su sustento trabajando. Si no lo hace, al alimentarse, roba al otro, sea este otro pariente o vecino. Es un bandido, un ladrón, y esto va a deformar al hombre.
Estaría procediendo el hombre en este caso contra las leyes de la naturaleza, dado que Dios creó al hombre para trabajar y así asegurar su subsistencia. Pero el hombre no está completo con alimentarse, con trabajar. Bellamente dice el texto que el hombre no estaba contento, no estaba feliz. O sea, la vida de trabajo en soledad no le llenaba. Entonces Dios procedió a otorgar al hombre una compañía. Los animales, Dios le llevó al hombre los animales para que le pusiera el nombre. Pero ya vemos que los animales no fueron la compañía adecuada, propicia para el hombre. Dios hizo entonces dormir al hombre y de su costado extrajo una costilla, de la que hizo a la mujer. O sea, la mujer es de la misma naturaleza que el hombre. El hombre exclamará lleno de gozo: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Entonces podrá existir entre los dos seres una relación de amistad, de amor. El hombre es un ser sociable por naturaleza. El hombre es el único que puede recibir un mandato de Dios. Este mandato supone un hablar por parte de Dios. Y esto es hermoso en el capítulo 2 antes del pecado, cuando leemos que Dios bajaba todas las tardes a hablar con el hombre y con la mujer, cosa que no pasa con los animales. El hombre fue creado para platicar con la divinidad. Dios se ponía a platicar de acuerdo al texto cuando llegaba la frescura de la tarde. Este platicar con Dios es la máxima dignidad del hombre. Y allí vienen los dolores. Muy bonito esta parte hasta aquí, pero vaya, va a ser un poco complejo. Porque cuando el hombre deja de escuchar a Dios, va a estropear su plan. Y el pecado va a llegar cuando la mujer deja de escuchar a Dios por escuchar al demonio, a la serpiente, a Satanás. Génesis 3 al 11 contiene una serie de cortometrajes que reflexionan sobre las relaciones entre varón y mujer, sobre el riesgo de decidir para sí mismo sobre el bien y el mal, lo complejo que pueden llegar a ser las relaciones familiares, los efectos fatídicos de la envidia. Nos hablan sobre el caos que resulta del descuido de los derechos de la sociedad, sobre los abusos en la familia y también nos cuenta sobre el fin infeliz de querer imponer los propios pensamientos y deseos a los planes de Dios. En estos capítulos del 3 al 11, vamos a encontrar 5 transgresiones, 5 pecados que van a dar cuenta del origen de la humanidad. 5 transgresiones seguidas por sus respectivas sentencias o indultos o favor de parte de Dios a los involucrados. La primera transgresión la encontramos con esta primera pareja, hombre y mujer, Adán y Eva, que dejan de escuchar a Dios para escuchar al demonio y toman un fruto prohibido. Estropean la armonía. Dios les perdona fabricándoles ropas para que no sintieran vergüenza. Porque como les decía, con el pecado llega la vergüenza. Y Dios, es hermosa esta imagen, se pone a tejerle ropa al hombre y a la mujer. Y Dios asiste en la creación de la especie. El segundo pecado, la segunda transgresión, va a venir de parte de 2 hermanos, Caín y Abel. El fratricidio de Caín. A pesar de eso, Dios no va a condenar o a exterminar a Caín, sino que va a proteger su vida y va a dejar que su familia se extienda. El tercer pecado grande lo vamos a encontrar en el capítulo 6,
Hay una corrupción global, hay un pecado que abunda en la sociedad, en el mundo creado. Y Dios, como, como, como un momento de querer recuperar lo que se ha hecho, va a mandar el diluvio y va a poner a Noé como líder de este momento. Luego vamos a tener en la familia de Noé otro pecado, terrible pecado. La familia se extiende y la descendencia de Can ocupa Canaán. Hay un pecado que avergüenza a Noé. Y el quinto pecado, y con eso cerramos estos primeros 11 capítulos del Génesis, va a ser aquel famoso pecado de Babel, la soberbia de Babel. Querer hacerse famosos y querer construir algo sin la participación de Dios. Los vamos a leer poco a poco con calma y allí está. Los pecados extremos, el primero y el quinto, van a tener que ver con la ruptura vertical de Dios y los hombres. En el pecado de Adán y Eva, ellos se van a enemistar con Dios porque no quieren tener a Dios presente en sus vidas. Y en el pecado de Babel va a ser lo mismo. Ellos quieren hacer un proyecto sin Dios. En las otras dos, en el segundo y en el cuarto pecado, va a haber una crisis familiar. Uno, la familia de los hermanos y luego la familia de Noé con sus hijos. Y en el tercer pecado, al centro, vamos a tener una corrupción y violencia globalizada. ¿Cuál es el pecado de Adán y Eva en el Edén? El hombre y la mujer se ven limitados y quieren ser Dios. Esto fue lo que sedujo a Eva. La propuesta de la serpiente y la mentira, por supuesto, que dice la serpiente de, Dios no quiere que coman del fruto del árbol porque tiene miedo de que ustedes lleguen a ser dioses. Y entonces se le abre a ella los ojos y el fruto que estaba prohibido se convierte en algo apetitoso, atractivo. Dios le pide no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. El hombre lo tiene todo, pero este árbol es exclusivo de Dios y el ser humano decidió traspasar los límites y borrar la distinción entre él y Dios. Esta ruptura vertical con Dios desquicia las relaciones. El conocimiento del bien y del mal consiste en la facultad de determinar, para determinar por sí mismo qué está bien y qué está mal, y de actuar de acuerdo con la propia decisión. Ya no es Dios el que nos va a decir que está bien y que está mal. Ahora es nuestro propio criterio. Y si uno se pone a ver y se pone a pensar cómo está la sociedad, pues eso está pasando. Ahora a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Pareciera que ya no hay una verdad absoluta. Pareciera que ya no hay sentido común. Porque si tú, por poner un ejemplo, naciste hombre, pero si la sociedad te dice que puedes convertirte en mujer, lo puedes hacer. Si tú, ¿verdad? Que todos sabemos por conciencia, por sentido común, que acabar con la vida de una persona es asesinato, pero si la sociedad te está diciendo que no, que es un derecho, entonces ya el asesinato no le llamamos, ya el aborto no le llamamos asesinato, sino que le llamamos un derecho. Y entonces allí estamos queriendo ser jueces sobre lo bueno y lo malo, y ya no es Dios el que determina esto. La mujer medita los atributos de comer del árbol prohibido. Era nutritivo, hermoso y cotizado para lograr la ciencia, autonomía moral. Dice el pasaje que a la mujer, ¿verdad? Le llamó la atención. Dice aquí. Como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría,
tomó de su fruto y comió. Lo que estaba prohibido ahora se hace antojable. Y ya Dios poco cuenta. Pareciera que Dios no tiene nada que decir. Y bueno, pues ya sabemos la historia, ¿verdad? La amistad entre la mujer y la serpiente acabó en hostilidad entre ellas y sus descendientes. La atracción natural de la mujer por el hombre se rebajó a una lucha de dominación y sumisión, porque a partir de ese momento ya el hombre no va a ver a la mujer, y disculpen que lo diga así, como complemento, sino como causa de la desgracia, porque Adán culpa a Eva del pecado cometido. Él en ningún momento asume su responsabilidad, sino que dice, esta mujer que tú me diste, me dio de comer. Casi que diciendo al final, la culpa es tuya, porque tú me entregaste a esta mujer. Y entonces también el hombre va a tener que sacrificarse, va a tener que cosechar su comida del suelo del Adán y es sentenciado a luchar contra el Adamá, con la tierra. Va a ganar con fatigas el pan. Ese es la primera transgresión, el primer pecado que encontramos en estos 11 capítulos del Génesis, en la historia de los orígenes. Luego tenemos esta penosa historia de los hermanos, una crisis lateral en las relaciones familiares. Un hermano es capaz de eliminar a su hermano incitado por la envidia, el fratricidio. El pecado es una bestia acurrucada a la puerta, ávido para lanzarse sobre su presa. Ataca desde afuera y vence al sujeto desde dentro. Esto se lo dice Dios a Caín antes de que hiciera lo que sabemos que hizo. Pero Caín dejó que el pecado lo codiciara. El narrador presenta a una familia estable y concluye con el crimen y la enajenación del asesino. La rivalidad entre hermanos y sus consecuencias le interesa, pero aún más se ocupa de las relaciones entre Dios y Caín, entre Caín y el suelo que lo reclama y la sociedad donde le toca vivir. El hombre capaz de matar a su hermano porque no está de acuerdo con el juicio de Dios. El hombre que dejó que la envidia lo cegara y no permitió, ¿verdad? Los que están en catedral, recuerden que el retiro pasado estuve hablando sobre este pasaje, no estuvo de acuerdo con el éxito y el bienestar a su propio hermano. Esto es lo grave. Cuando a mí me molesta, cuando a mí me incomoda que al otro le pueda ir bien, yo reclamo, porque no quiero que al otro le vaya bien. No quiero que las obras de los demás prosperen. No deseo que el otro tenga la dicha y la felicidad. Pareciera que solo a mí me debería ir bien. Y entonces Caín, cegado por la envidia, cegado por el celo, mata a su propio hermano cuando debería cuidar de él. Porque además, y esto es una cosa que podríamos hablar de esto toda la noche, era su hermano mayor, menor, perdón. Y entonces el hermano mayor debía cuidar, como ha sido siempre, al hermano menor. Debía protegerlo, debía resguardarlo de los peligros existentes.
pero no. Defrauda su vocación de hermano y comete el terrible pecado del asesinato. Tercer pecado. Génesis 6. Y siempre les digo a mis estudiantes, escuchamos allí uno de los versículos más tristes de la Biblia. Génesis 6:6. Y le pesó a Yahvé de haber creado al hombre en la tierra, y se indignó en su corazón. ¿Por qué? Porque ya en el versículo 5 leemos que la maldad del hombre cundía en la tierra y que todos los proyectos de su mente eran puro mal de continuo. El Dios, y recuerden ustedes que cuando Dios estaba creando todo estaba bien. ¿Qué pasó? Algo pasó. Algo se echó a perder y ahora lo bueno de Dios se ha escondido, se ha difuminado y lo que sobresale es perversión, es corrupción, es violencia. La maldad del hombre crecía en la tierra. La tierra estaba llena de violencia. Vio Dios la tierra y estaba corrompida. En contraposición de las otras veces en el capítulo 1, cuando vio Dios que todo era bueno. En hebreo, corrupción, violencia, se pone con el término jamás. Si ustedes que han escuchado las noticias, este grupo islámico, Hamás, allá por Palestina, viene de este término, porque ellos se hacen llamar los violentos, los representantes de la ira de Dios. Y ahí está, hacen alusión a este término de injusticia, de opresión de los indefensos. Dios se arrepiente de su creación y siente dolor por ella. La juzga, pero no reniega en su decisión en favor de la creación. A pesar de todo, Dios le da una oportunidad a la humanidad. ¿Cómo? Eliminando la corrupción, mandando el diluvio para que lo que surja sea bueno. Comienza de nuevo la creación y Dios promete no repetir el castigo del diluvio. Hay una nueva humanidad con la familia de Noé. Y aquí vamos a tener otra pena. Hay una crisis lateral en la familia de Noé. El término hebreo, en hebreo hace mucha alusión siempre a la desnudez. Y Can vio la desnudez de su padre. Cuando en hebreo se utiliza esta expresión, hay una connotación sexual allí. Lo que no sabemos, porque los textos no nos dicen más, cuál fue el pecado. Si hubo una especie de abuso sexual, si hubo una especie de incesto, si hubo solamente una alusión a la burla, al irrespeto del hijo contra el padre, no sabemos. Lo que sí sabemos es que hay un pecado grave, escandaloso, de manera tal que la consecuencia es una maldición terrible de Noé hacia el hijo de Can. Un suceso delicado que involucra a 3 hijos de Noé y repercute en el futuro de la familia. La desnudez del pecado implica la pérdida de la dignidad personal y social, vergüenza, apostasía. Noé se vuelve víctima de actos ajenos. Recuerden ustedes que una vez que se secó la tierra, Noé empezó a cultivar un viñedo. Y del viñedo produjo vino. La primera gran borrachera como una terrible consecuencia la encontramos en este pasaje. Porque Noé borracho
que también borrachos cometieron un terrible pecado que ahí el alcohol es perjudicial para la salud. Y ahí tenemos este ejemplo. Noé se vuelve víctima de actos ajenos. Su descubrimiento entra en el campo de la sexualidad. Se refiere a una violación de la integridad de la familia. Y entonces no sabemos, porque los textos no dicen más, qué fue lo que hizo Can. Si Can entró y abusó de la mujer de Noé, que seguramente dormía con él en su tienda, o si Can hizo algo vergonzoso con su padre, en caso de un incesto terrible, o si Can sencillamente se burló de manera que le faltó respeto a su papá. No sabemos, insisto, pero el pecado tuvo que ser algo grande. La embriaguez significa que algo sucede en la familia sin que el protagonista lo sepa. Noé se vuelve víctima de actos ajenos. Y yo creo que acentúa el pecado cuando Can invita a sus hermanos a ver lo que ha hecho. Porque no solamente pecó, sino que quiere hacer a los otros cómplices del terrible pecado que ha hecho en contra de su propio papá. Su descubrimiento entra en el campo de la sexualidad. La expresión ver la desnudez se refiere a la violación de la integridad de la familia. En textos legales, la desnudez se refiere a la intimidad sexual. La expresión con la que nos narra este texto, descubrir la desnudez, que en los profetas señala violación o abuso, en la legislación bíblica designa el incesto. La maldición del nieto de Noé, Canaán, tiene que ver con un pecado grave. ¿Por qué Can, nieto de Noé? ¿Por qué no maldice Noé a su hijo Can, sino a Canaán, su nieto? Esto es otra cosa un poco, vaya, que ilumina. Porque el pecado del hijo va a repercutir en sus descendientes. Ajá. Y bueno, así está puesto en el texto. Por último, para ya no seguir hablando de tragedias, vamos a ver este último pecado, el pecado de Babel. Una comunidad que intenta borrar la distinción entre Dios y ellos, pero sin mencionar a Dios. Porque recuerden, cuando Dios crea, le da al hombre la tierra. Pero cuando los hombres construyen una torre, quieren ya no habitar en la tierra. Dicen por ahí, y esto a veces es un poco ambiguo, que nuestro límite es el cielo. Y esto viene de aquí. Ya no quieren tener límites. El cielo es el lugar para Dios. Pero cuando construyen una torre que llegue al cielo, ellos quieren decir, nosotros también podemos vivir en el lugar que Dios ha reservado para él. No hay mención de Dios en la empresa que ellos desean emprender. Se busca prestigio, se busca protección lejos de Dios. Y cuando eso sucede, cuando no está Dios presente en los proyectos, pues no va a haber la facilidad de entenderse. La torpeza de Babel. El proyecto ilustra la tensión entre la uniformidad y la diversidad que sostiene un grupo. Ellos dicen, vamos a preparar, vamos a construir, para no perder su identidad. Los pueblos quieren evitar su extensión heterogénea. La empresa solidaria se contrapone a la diversificación endémica impuesta por Dios en la creación. En Babel, Dios se opone al proyecto que pretende acabar con lo bueno de la creación.
Porque esa es otra cosa. Ellos no quieren, cuando uno eh, mira hacia arriba, no mira hacia los lados, es porque no quiere entrar en relación con los demás y construir una torre, es decir, solo nosotros, los demás no. Este es el pecado de Babel. Y Dios se va a oponer a esto, porque este proyecto de construir una torre en donde nadie más puede entrar, atenta con el mandato de Dios de relacionarse todos los hombres. El relato tiene una cierta ironía, porque ellos quieren construir algo extraordinario, pero cuando uno lee el texto dice, bueno, pues estos no sabían de arquitectura, lo quieren construir con ladrillos. Si uno quiere construir algo firme que se pueda mantener y sostener, pues se tiene que construir con la solidez de la piedra. Aquí ponemos en evidencia que la soberbia humana no conoce límite. Hay una desproporción entre el modo de construcción y la solidez esperada. Una interpretación clásica de la leyenda de la Torre de Babel sigue la siguiente línea. Motivada por la soberbia, la sociedad le ilusiona fraguar su propia unidad, hacerse famosa sin tomar en cuenta a Dios. La sociedad se aleja de Dios y a los humanos se les impide relacionarse con facilidad los unos con los otros. Más que el intento de construir una torre, el énfasis está en el deseo excluyente de hacerse un nombre. Nosotros, los distintos no. Y Dios, en estos que se creían uno solo, genera la confusión. Esta historia de los orígenes pone en evidencia cómo el hombre puede estropear el proyecto de Dios. Un proyecto que va a tener un nuevo comienzo en el capítulo 12 del Génesis con la historia de Abraham y con ellos con una nueva realidad para este pueblo, para nosotros. La historia de la salvación aquí en estos primeros 11 capítulos del Génesis es la historia del origen del hombre, pero también de lo desafortunado que podemos ser, llegar a ser, cuando intentamos poner a Dios al margen y crear proyectos a partir de nuestra propia manera mezquina de pensar. Esto lo tenemos allí, ¿no? Cuando ya estemos leyendo el Génesis y estos primeros 11 capítulos, hay que leerlos con calma, no queriéndolo leer y retomar, porque cada uno de estos 5 pecados, pues tiene eh, pues una inmensidad teológica, literaria y simbólica, pues que le podemos sacar mucho provecho, pero bueno, ahora se los presento para que cuando lo lean, pues tengan presente que no están puestos allí nada más porque sí, y que no hay un solo pecado original. Hay 5 pecados originales que son los que les he presentado. Bueno, eso se me olvidó esa última diapositiva. El pecado de Babel está relacionado con la disparidad de intenciones sobre un mismo lenguaje, pues la no comunicación de idiomas diferentes tiene caminos de entendimientos que no logran comunión. Y por eso se va a estropear ese proyecto. Cuando Dios no está presente, por más que querramos entendernos, no vamos a poder hacerlo. Shalom. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Muy bien.
Es interesante cuando uno ya empieza a leer los textos, ¿verdad? Y a descubrir pues esta riqueza plasmada allí. Estos primeros 11 capítulos son alimento para adultos, ¿verdad? Este, sí, exactamente. ¿Por qué en ciertas traducciones bíblicas parece el nombre de Eva como varona? Porque en hebreo, Ish, el nombre de hombre, varón, Ish, y el nombre de Eva es Isha. Entonces, lo correcto, literariamente hablando, sí es varón y varona, siendo justos con el hebreo. Pero nadie habla de varona en estos términos. Nuestros conceptos de lenguaje y nuestras concepciones de lenguaje, pues han llamado varón y mujer. Pero queriendo ser un poco más o justos con el término hebreo, pues sí sería varón y varona. Gracias a Félix Espinosa por ese comentario. Porque es ish, hombre, Isha, mujer o varona. Y entonces les decía que estos primeros 11 capítulos, aunque está al principio de nuestras Biblias, deberíamos dejar un tiempo para leerlos después. Aunque está al principio, no necesariamente debería ser lo primero que leemos. Se necesita un poco de conocimiento de la historia del pueblo y de las relaciones teológicas que hay allí, ¿verdad? Para poder entenderle. Sí, 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 sí. Podría, por favor, poner la diapositiva de los 5 pecados. Déjenme la presento otra vez. Con todo gusto. A ver. Es esta, aquí está. Estos son los 5 pecados. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Creó también el desorden original? No, Dios no crea el desorden. Cuando Dios actúa precisamente para separar y para ordenar. El desorden es lo que está antes de la intervención de Dios. Este mundo es ordenado porque Dios es un Dios ordenado. De hecho, en las traducciones, si ustedes se fijan bien, más que crear, Dios va a poner orden. Dice aquí en el versículo 2, la tierra era caos y confusión. En otros términos más sencillos, la tierra era un desorden. Y Dios, ¿verdad? Va poniendo las cosas en orden. Al cielo los separa de la tierra y a las aguas y las va poniendo cada una en su lugar. Entonces Dios no crea el desorden, sino que le da al desorden, valga la redundancia, el orden correcto. Muy buena la pregunta esta que hacen en Facebook. Otra. Cuando estaba chica se pensaba que el hombre no trabajaba antes de la caída y que el trabajo era un castigo. No, el trabajo dignifica al hombre porque cuando el hombre trabaja se asemeja a Dios. Hay un pasaje donde Jesús dice, mi padre y yo no dejo de trabajar nunca, porque mi padre nunca deja de trabajar. Entonces, cuando el hombre trabaja, está asemejándose a Dios que nunca deja de hacer cosas. Dios es el eterno creador y nosotros, humanos, somos co-creadores. Por eso insisto, no hay algo más indigno del hombre que el quedarse allí aplastado sin hacer nada, ¿verdad? Llega la pereza, por eso es un pecado capital, porque es ser deshonesto con la vocación a la que estamos llamados. Sí, exactamente. Estas son de las cosas que vamos aprendiendo en este curso. Sí, no es solamente un pecado original, sino 5
pecados originales. Y bueno, insisto, la idea es ir ya poco a poco. La siguiente semana vamos a leer un poco sobre la vida de los patriarcas, ¿verdad? Esta historia nueva que va a tomar como protagonistas a Abraham y luego a Isaac y luego a su hijo Jacob antes de llegar al exilio. Hay alguien que tiene su micrófono, le pedimos que le ponga silencio, por favor. ¿Qué tan cierto o falso es que Lilibet fue la primera esposa de Adán? Pues demasiado falso. Luego hay mucha información por allí, pues una información que sin duda no mm, genera un poco de curiosidad, ¿verdad? Y hablando de Lilibet como la mujer de Adán, nosotros, ¿verdad? Nuestra fe y nuestra experiencia de fe está fundamentada en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no ha dicho nada de una mujer llamada Lilibet, ¿verdad? Esto lo vamos a tener en apócrifos o en imaginaciones posteriores o en Discovery Channel con sus ideas de querer relacionar y de querer hacer dudar de la verdad plasmada en el texto, pero no hay nada que podamos, ¿cómo se llama?, decir sobre esta historia de Lilibet con Adán como antes de una mujer, antes de Adán, ¿verdad? No hay nada. El texto nos dice que Dios vio al hombre solo y le construyó una compañera y a ella le puso el hombre mujer, ¿verdad? Isha, varona en otros términos. Entonces, en el bautismo se nos quita los 5 pecados originales. Sí, el bautismo va a purificar esta condición de equivocarnos, porque el hombre se equivoca y el bautismo nos purifica de esta inclinación a equivocarnos, de esta inclinación a fallar, de esta inclinación a errar, y es lo que recibimos, ¿no? La gracia de la purificación y de la iluminación que nos da el agua y el Espíritu Santo. Podría ser lo que dice Elba Espinosa, ¿verdad? De quizás leer a partir del capítulo 12 con la historia de Abraham. De hecho, la historia bíblica propiamente empieza en el capítulo 12. Esto, insisto, es alimento, lo que acabamos de leer es alimento, pero pues esos son los orígenes, es alimento para maduro. Yo no puedo reunir a un niño de catequesis y contarle lo que a ustedes les he contado, porque van a tener mucha crisis y no van a comprender toda su fe. Ustedes son hombres y mujeres que conocen, que pueden tener discernimiento y que esto, yo espero y sea así, no les haya escandalizado, sino todo lo contrario, les haya motivado a leer y a profundizar cada vez más en el conocimiento de la fe, ¿no? Y el conocimiento de la palabra de Dios. Como tarea, ¿verdad? Todos los pecados son consecuencias de la desobediencia. Yo quisiera, Araceli, muy buena pregunta. Yo quisiera resumir esto como el olvido de Dios. Si ustedes se dan cuenta, cada uno de los pecados tiene que ver con que el hombre se convierte en juez, se convierte en autoridad. El Papa Francisco le llama la autorreferencialidad. El hombre se convierte en el referente de lo que hace, de lo que determina y de lo que juzga, y olvida a Dios. Olvida lo que Dios le ha dicho, lo que Dios le pide, lo que Dios está queriendo para con él. Y allí se echa a perder todo. Entonces, más que desobediencia, yo quisiera, siguiéndole el discurso del Papa Francisco, hablar de autorreferencialidad. La mujer se creyó referente y ya no era Dios, era yo.
Ah, es que a mí el fruto se me hizo apetecible, yo comí, te doy a ti para que comas. Caín lo mismo, la familia de Noé lo mismo, ¿verdad? Cuando Dios ha establecido unas relaciones de respeto, de fraternidad, de bondad, yo hago lo que creo que es conveniente para mí y este creer conveniente para mí no siempre resulta bueno y se estropea lo que Dios ha querido. Y bueno, este, yo quisiera que como tarea empecemos a leer unos textos de la Biblia que a veces no lo hemos leído bien. Juan Carlos, los gatos salvajes se juntarán con hienas y un sátiro llamará al otro. También allí reposará Lilith y en él encontrará descanso. Este texto da para hacer referencia a Lilith como la primera mujer. Entonces, ¿en qué pasaje, Juan Carlos? Si no estamos leyendo la Biblia, a Isaías 34, 14. No estamos leyendo no estamos leyendo el Génesis, ¿verdad? Este texto de Isaías 34, recuerden ustedes que Isaías se escribe en el contexto del preexilio. Vamos a buscar Isaías para responder a la inquietud de Juan Carlos. Isaías 34, a ver, busquen allí Isaías 34, 14. El juicio sobre Edom. Recuerden bien que no podemos interpretar un texto sin el versículo, sin el contexto. Eso es estropear el texto como tal y echar a perder pues todo lo que el texto nos está diciendo. Hay unos juicios y este juicio del capítulo 34 es sobre Edom. Edom es un reino que está haciéndole guerra al reino del norte. Isaías está predicando y habla gatos salvajes, Lilith. Y entonces la Biblia de Jerusalén va a buscar también allí reposará Lilith, sátiros o bucardos, pero el paralelo hace preferibles aquí seres mitológicos. Lilith es un demonio hembra que merodea por las ruinas. Es un demonio. Y entonces el escritor sagrado está hablando aquí no de una mujer, sino de un demonio que está acechando y amenazando la paz. Evidentemente que se va a acabar en la tierra de Israel. Allí va a reposar este demonio, ¿verdad? Que se hará con una guarida. Ahí anidará la víbora, pondrá e incubará sus huevos. También allí se juntarán los buitres, cada cual con su pareja. Este pasaje no nos está hablando de una mujer. ¿Qué pasa con, creo que se los comentaba al principio de nuestro curso, qué pasa cuando leemos un texto y solamente nos fijamos en un versículo? Vaya, lo voy a decir así porque es hora de que vayamos también nosotros profundizando, lo estropeamos. Le hacemos decir al texto lo que el texto no dice. Y esto ha pasado en la historia del cristianismo y más en estos tiempos en donde queremos inventarnos cosas y buscar el argumento y buscar la fundamentación. Yo ahorita no tengo toda la información sobre los demonios de edomitas, pero si alguien quisiera profundizar sobre los demonios edomitas o sobre los ídolos de Edom, pues seguramente se va a encontrar con Lilith, ¿verdad?
ustedes que antes del exilio, el pecado que más abominaba a Dios y que fue la causante de su desgracia fue la idolatría. Y entonces, este culto a los dioses paganos va a ser o va a terminar en la terrible desgracia del exilio y la destrucción del reino de Israel, que va a desencadenar con el exilio en Babilonia. Entonces, si leemos aquí el juicio contra Edom, pues estamos aquí hablando de los pecados que el pueblo está cometiendo y que el profeta Isaías está denunciando. Pero no le pongamos a la Biblia ideas más que las que ella se está presentando. Y no relacionemos, ¿verdad? No, si hubiese al principio una otra mujer, el texto nos los habría dicho, ¿verdad? Una Adán, una Eva, y no inventarnos estas o darle a prestar la atención a estas ideas fabulosas, un poco fantásticas, pues que a veces son más forzadas que otra cosa. Pues yo les agradezco muchísimo por esta clase. Espero que lo que hemos compartido, insisto, no les genere más crisis, sino sobre todo este deseo de querer profundizar y leer con calma esos pasajes. Les decía que voy a invitarles a leer unos textos que normalmente no leemos. Ya leímos el libro de la primera carta de San Juan. Es una carta, una motivación, una exhortación a conocer la verdad de Dios. Ya hemos leído el Evangelio de Marcos, como este primer esbozo de la historia de Jesús. Hemos leído este hermosísimo texto del Cogelet sobre las verdades importantes y relevantes para la fe. Y ahora quiero invitarles a leer unas novelas que tenemos en la Biblia. Son novelas muy cortitas. Si ustedes se dedican a leerlas, con calma, y así en vez de estar en el Facebook y en el Netflix, pues puedan aprovechar el tiempo para leer estas novelas. Una de tres, las novelas de Tobías, de Judith o de Esther. Ese es otro género literario, es otra manera de contar una historia. Son vidas ejemplares, y la intervención de Dios allí está plasmada de una manera distinta como en otros pasajes. Ok, yo recomiendo la Biblia de Jerusalén, recomiendo también la Biblia de la Iglesia en América, recomiendo la Biblia latinoamericana, ¿verdad? Hago propaganda. La Conferencia Episcopal Mexicana tiene una aplicación, se las voy a anotar aquí para que la puedan descargar. Se llama App Apostólica. Y en esa aplicación está, a ver, para todos. En esa aplicación está la Biblia de la Iglesia en América. Uno descarga esa aplicación y está la Biblia de la Iglesia en América. Todo el texto, ¿verdad? Aquí no sé si logran verla, ahí le pongo un poco de luz. Que es el trabajo que los obispos latinoamericanos, aquí no hay mucha luz, los obispos latinoamericanos, muchos teólogos biblistas latinoamericanos se pusieron a trabajar en esta Biblia, bueno, y allí está toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, la Biblia apostólica, la Biblia de la Iglesia de América, que la pueden descargar en esta aplicación. Es una aplicación muy buena para los que quizás no puedan comprar una Biblia
allí la tienen. También esa Biblia apostólica, perdón, la aplicación apostólica sirve para que sigan ustedes en su el misal, la liturgia de las horas, algún material, algunas parroquias que quieran buscar, misas en vivo. Es una aplicación de la Conferencia Episcopal Mexicana y está muy bien. Entonces, ojalá la puedan descargar y allí está la Biblia. Y entonces les decía, vamos a leer estas novelas, ¿verdad? Empiecen a leer cualquiera. Si quieren empezar con la historia de Tobías, que es muy bonita, o la historia de la reina, ¿verdad? La reina Esther, ¿verdad? Dicen que hay un reinado de belleza ahí en la Biblia, pues es una novela que van a leer ustedes, a las que les encantan los reinados de belleza. Y bueno, o pueden leer el libro de Judith, también una mujer, una heroína, ahorita que las mujeres son muy empoderadas, ahí van a leer esta novela de Judith, una de las tres, o si pueden, tienen tiempo, cualquiera de las tres, para que también vayamos conociendo otros géneros literarios y otros libros que quizá no leemos o no escuchamos mucho en las misas. Uno de estos tres libros para que vayamos desempolvando estas páginas que quizás no han leído en sus Biblias. Y pues agradecemos muchísimo a Dios la oportunidad que nos ha permitido de compartir este tema. Sí, esta pregunta de Facebook muy bonita. Yo una vez hice una relación porque justamente Pentecostés es todo lo contrario a Babel. En Pentecostés Dios hace que los muchos idiomas se conviertan en uno solo por la inspiración. Allí sí está presente Dios, en Babel Dios no está presente. Es una pregunta muy interesante, tiene muchísima relación. Un día que me tocó darle retiro un tema en los retiros de los padres aquí, hablaba justamente de cómo están muy relacionados lo que pasó en Babel y lo que pasó en Pentecostés, ¿no? Como Dios en Babel de la unidad genera confusión, porque ahí no está Dios presente. Y como en Pentecostés Dios de la diversidad de idiomas y de lenguas y de gentes genera unidad, porque cuando Dios está, hay una unidad. Y es hermosísimo. A ver si un día seguimos hablando más de este tema. Entonces, agradecerle a Dios por esta oportunidad. Primero Él, nos vamos a reunir el próximo miércoles y vamos a continuar, como ya les decía, con el tema de los patriarcas. ¿Qué hay de Abraham, de Isaac, de Jacob y qué de ellos podemos aprender nosotros hoy? Tengo aquí detrás de nosotros, que nos ha acompañado durante esta noche siempre, la protección de la Santísima Virgen María, y vamos a invocarla saludándola. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muchísimas gracias a todos, bendiciones, y primero Dios, nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias, Gracias. Padre.